¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con algo que se llama Bare Infinitive y Full Infinitive. Lo primero que nosotros tendríamos que tratar de definir es precisamente a qué me refiero cuando hablo de infinitive y después entrar precisamente a las clasificaciones o categorías que tiene. Básicamente, cuando hablamos de infinitivo, hablamos de verbos en su forma base, es decir, en su forma original, dicho de otra manera, que no está conjugado. En ciertas frases, en ciertas ocasiones, vamos a utilizar los verbos de la oración en su forma original, de nuevo, sin conjugar. Run, play, to be, etc. Por ejemplo, en español también lo hacemos muy comúnmente, ¿sí? Cuando hablamos de los verbos en su escritura original o en su forma base, hablamos de correr, jugar, leer, ser. Hay ciertas ocasiones en las que esto es importante, ¿no? En general, los verbos suelen conjugarse y modificarse de acuerdo al sujeto y de acuerdo al tiempo gramatical. En ciertas ocasiones, sin embargo, sí vamos a requerir que los verbos no se conjuguen. Por ejemplo, cuando expresamos preferencia acerca de una actividad, incluso lo hacemos en español. A mí me gusta correr, yo no sé leer, etc. ¿Okay? Entonces, probablemente una de las cosas que hayan notado cuando ustedes están leyendo inglés o cuando están viendo alguna frase en inglés o incluso la están escuchando, es que ciertos verbos en su forma original están precedidas por la partícula to, mientras que otros están simple y sencillamente el verbo en su forma original, es decir, sin estar acompañados por la partícula to. Ahora, precisamente, ¿cuándo es que sí lo requerimos y cuándo es que no? Bueno, cuando sí lo utilizamos es lo que en inglés se conoce como el full infinitive. Cuando está el verbo sin la partícula to, se le conoce como bare infinitive. Las reglas para cada uno de ellos, es decir, cuando utilizamos el full infinitive y el bare infinitive, son importantes y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comenzar con el full infinitive, es decir, cuando utilizamos la partícula to justo antes del verbo en su forma original. ¿Sí? Básicamente esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, dependiendo de la intención de la acción o de las palabras que preceden al verbo, utilizaremos ya sea full o bare infinitive, es decir, las frases que están antes de ese verbo. Son las reglas que vamos a revisar el día de hoy. Full infinitive, cuando un verbo se utiliza después de un adjetivo, ¿sale? Sobre todo si ese adjetivo está expresando lo que es el estado emocional de la persona que está hablando o que se está expresando. Por ejemplo, happy, excited, sorry, surprised, pleased y afraid. Un segundo, perdón. Ok, algunos ejemplos. I am really happy to see you. I was afraid to talk to you. Aquí tenemos dos verbos en su forma infinitiva, see y talk, y vemos que está acompañado por la partícula to, cada uno de ellos. ¿Por qué? Precisamente porque aquello que les precede es un adjetivo, y este adjetivo está hablando del estado emocional de mi sujeto. Por lo tanto, el verbo en su forma infinitiva sí lleva la partícula to. Básicamente se puede traducir como yo estoy muy feliz de verte. Como podemos ver, incluso en español no se está conjugando. Ver. Queda de manera en su forma original, en su forma base. Ok. Otro caso donde utilizamos el full infinitive es cuando escribimos el verbo principal, es decir, el verbo en su forma infinitiva, después de otros verbos que expresen preferencia o intención. Por ejemplo, want, will love, would like, hope, decide, plan y promise. She promised to call me. Ella prometió llamarme. Este verbo expresa la intención que tiene el sujeto de realizar la acción llamar. Por lo tanto, el verbo call estará acompañado de la partícula to. I would love to go out with you. Me encantaría salir contigo. ¿Sí? Preferencia expresa la preferencia de este sujeto, por lo tanto el verbo está acompañado de la partícula to. También cuando escribimos el verbo después de la estructura it, el verbo to be y el adjetivo. Es decir, cuando tenemos estos tres elementos y a continuación viene un verbo, el verbo estará acompañado de la partícula to. Por ejemplo, it is great to see you. Tenemos it, el verbo to be is y el adjetivo great. Por lo tanto, el verbo está acompañado de la partícula to. It is great to see you. It is easy to learn English.
Después tenemos el full infinitive, ¿sí? Cuando escribimos también el full infinitive con lo que es la estructura to y el adjetivo o un adverbio, ¿sale? Entonces el siguiente verbo también tendrá lo que es su forma de full infinitive. El Quijote is a book too difficult to understand, ¿sí? El Quijote es un libro demasiado difícil de entender. La palabra to, en este caso, lo que está haciendo es está potenciando el adjetivo o el adverbio, ¿ok? Demasiado difícil. O, por ejemplo, he moved too quickly to be seen. Él se movió demasiado rápidamente para ser visto. En este caso está potenciando a mi adverbio. Cuando tenemos to más un adjetivo o to más un adverbio, el verbo principal también lleva la partícula to del full infinitive. ¿Ok? De repente una duda que surge mucho es ¿cuál es la diferencia entre adjetivo o adverbio? Ya sabemos que el adjetivo, de alguna manera, habla acerca de las características de un sustantivo. Es decir, alto, feo, bonito, rápido, etc. El adverbio también hace una función bastante parecida a eso, pero en realidad, en lugar de calificar o describir un sustantivo, describe o califica un verbo, cómo se hace un verbo rápidamente, lentamente, entretenidamente, por ejemplo, ¿no? También describe otros adverbios e incluso adjetivos, ¿vale? Entonces, esa sería la diferencia entre ambos. Pero muy importante, básicamente en este caso lo que nos interesa saber es que si tenemos la palabra to, que en este caso significa demasiado, y después viene un adjetivo o un adverbio, el verbo que viene a continuación sí estará acompañado de la partícula to. También, cuando se utiliza después de la estructura, adjetivo y adverbio y la palabra enough, ¿sí? En este caso es un adjetivo o la palabra enough o un adverbio y la palabra enough. Ahora, probablemente ustedes sepan que enough significa suficiente. Sin embargo, si nosotros tratáramos de traducir una estructura de este tipo, encontraríamos que enough se tendría que traducir como suficientemente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hacemos es que estamos hablando acerca de la cantidad que tiene de un adjetivo una persona. Y entonces decimos, por ejemplo, tall enough, suficientemente alto. ¿Ok? Smart enough, suficientemente inteligente. Entonces, cuando tenemos un adjetivo o un adverbio más la palabra enough, el verbo que viene a continuación también lleva la partícula to. This pizza is not tasty enough to enjoy. Esta pizza no es lo suficientemente deliciosa para disfrutarse. She didn't move quickly enough to escape. Ella no se movió lo suficientemente rápido para escapar. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí es un adjetivo seguido de la palabra enough y por lo tanto el verbo tiene la partícula to, es decir, es full infinitive. Lo mismo con quickly, que es un adverbio. Adverbio, la palabra enough y el verbo con su partícula to. Ahora, por otro lado, ¿cuándo utilizamos el verb infinitive? Es decir, aquella forma original del verbo sin la partícula to. ¿Ok? Por ejemplo, cuando utilizamos un verbo de forma infinitiva después de un verbo modal. Recordemos que los verbos modales son estas palabras que de alguna manera modifican la relación que hay entre el sujeto y el verbo principal. Si yo digo I run, estoy afirmando que yo corro. Sin embargo, si yo le pongo I can run, en este caso el verbo modal can está modificando la relación entre el sujeto y el verbo. Ya no se trata de que yo corra, se trata de que yo tengo la capacidad de correr. Yo puedo correr. ¿Sale? Can, must, should, will, would, could son algunos ejemplos de verbos modales. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros utilizamos un verbo modal, el verbo en infinitivo que viene a continuación, porque recordemos que después de un verbo modal, siempre el verbo que viene a continuación está en su forma base. ¿Okay? Y en estos casos jamás se utiliza la partícula to. John can swim really fast. We must work all night long. Sería un error, un tremendo error gramatical decir John can't to swim or we must to work. Eso en inglés no funciona. Tenemos el verbo modal e inmediatamente el verbo en su forma base, pero sin la partícula to. También cuando utilizamos los verbos let y make,
conjuntados con un objeto directo, es decir, con aquel sustantivo que recibe una acción. Sujeto es quien realiza la acción, objeto es quien la recibe. Y por lo tanto, en este caso, let me, en este caso let es el verbo, me sería el objeto directo. Y utilizamos let en estos casos particulares para expresar permitir y forzar a hacer, ¿vale? Si tenemos la estructura let o make y después un objeto directo, el verbo que viene a continuación no utiliza la partícula to. You should let her go. Deberías dejarla ir, ¿sale? My father makes me say sorry if I do something wrong to other people. Mi padre me hace decir lo siento si hago algo malo a otras personas. Entonces, como pueden ver en estos casos, let y tiene su objeto directo, makes y su objeto directo, tanto el verbo go como say no cuentan con la partícula to. Por último, hay un caso especial. Después del verbo help y nuevamente un objeto directo, se pueden utilizar ambas formas, ya sea el full infinitive o el bare infinitive. Califica para ambos casos. Es decir, Jack helped me, puede ser Jack helped me fix my broken radio o Jack helped me to fix my broken radio. Es decir, tenemos el verbo help en cualquiera de sus conjugaciones y un objeto directo. Entonces, el verbo que viene a continuación puede estar en su forma bare infinitive o en su forma full infinitive. Entonces, de esta manera nosotros sabemos cuándo utilizar cada uno de ellos. Entonces, recordemos que full infinitive y bare infinitive son dos versiones de lo mismo, es decir, un verbo que no está conjugado a ningún tiempo o a ningún sujeto, ¿sí? Y lo que hacemos en estos casos es precisamente tratar de identificar en cuáles casos vamos a utilizar el full infinitive, es decir, la partícula to más el verbo en su forma original, y el bare infinitive, es decir, el verbo simple y sencillamente en su forma original. Eso es todo, chicos. Cualquier pregunta ya saben que me lo pueden hacer en los comentarios y estamos al pendiente de lo que puedan necesitar.